de un libro que voy a dar una presentación por aquí. ¿Ok? ¿Se ve la presentación? No, todavía no. Ok. Ok, creo que sí, ahora sí. Déjame ponerla por aquí. Sí se está viendo ahora, ¿verdad? Correcto. Ok. Ok, vamos a estar hablando acerca de este libro hermoso, Un regalo inesperado, de Camilo Cruz. Camilo Cruz ha escrito más de 30 libros. Él normalmente escribe libros de crecimiento personal, de liderazgo. Y él mismo dice que este libro fue totalmente diferente porque lo contó como novela. Y es una historia muy linda, en una hacienda que se llama La Victoria. Es algo así más o menos. Y vamos a estar hablando, es en Colombia. Este hecho se hizo en Colombia. Y vamos a estar hablando de este camino, ¿ok? Del río Magdalena, de Honda, de Cartagena, de varios lugares donde la hacienda estaba aproximadamente por aquí cerca del río Magdalena. Esa hacienda era muy grande, era la más hermosa de todas las haciendas, una hacienda de la familia Saldaña, que por generación en generación, por 4 años en generación, por 4 décadas, siglos, de generación en generación, siempre de los Saldaña nacía un hombre varón, o sea, el primogénito era un varón. Entonces, cuando tocó el señor Ramón, que ya venía de 4 generaciones, el señor Ramón tuvo 3 hijos, pero la primera fue una mujer que se llama Antonia. Antonia, para él fue como una desgracia, que su primer hijo fue una mujer. Entonces ella trataba a Antonia no tanto como hija, sino como una criada más, como una más de las criadas que tenía en la hacienda. A los 2 años le nació Simón, que prácticamente pasó a ser su hijo, eh, su primer hijo, y a quien, bueno, enseñó muchas cosas, y después también tuvo otro hijo que se llamó Artemio. Eh, Tristemente, bueno, vamos a estar hablando de este lugar que se llama también La Casona, que es parte de la hacienda. Estaba un poquito retirada y prácticamente fue como el comienzo en donde empezaron la familia Saldaña a ir creando la hacienda y agrandarla poco a poco. Ok, vamos a estar hablando de estos personajes. Antonia, como les dije, era la hermana mayor, Simón y Artemio, ok. Rosario era la hija de Antonio y estos eran los 2 capataces, Mateo y Serafín. Vamos a estar hablando de un regalo inesperado que se dieron estos 3 personajes, Rosario, Mateo y Serafín. ¿Ok? Vamos a ver si paso. En la hacienda era un lugar donde lo visitaban muchas personas de muchos renombre, porque era la hacienda más hermosa. Y en una temporada que hubo mucha lluvia, que halló allí un señor, un científico muy conocido que se llamaba Motis. Motis era un científico que amaba la naturaleza, la flora, la fauna, y Simón en ese momento era pequeño, pero le encantaba pasar todo el tiempo con Motis. Motis le enseñó muchas cosas, entre esas leer, escribir, o sea, muchas cosas. Aparte le enseñó lo de las plantas, lo de los almendrones, y un momento en que se fue hasta de viaje con él y empezó a sentir todo ese aprendizaje del viaje. Es más, de hecho, Ramón, que era su papá, no, a veces no quería, pero él no, él seguía a Motis porque aprendía mucho de él. En uno de esos viajes, de hecho, cuando regresó, Artemio le encantaba escucharlo, pero Artemio estaba como en otra onda, o sea, él estaba
Él quería otra cosa, era más aventurero, le gustaban otras cosas, no tenían ese deseo de querer aprender cómo ir aprendiendo en esa época, que de verdad era una época de hacienda, pues de peores, de capataces, de esa parte. En cambio, Antonia, bueno, la trataban como si fuera alguien más de la criada de la cocina. Entonces, cuenta, cuenta Simón, cuando creció, Simón se enamoró de este, como a los 21 años se enamoró de una mujer que se llamaba Isabel. A Isabel, por supuesto, él quería a su hijo, pues. O sea, ese era el deseo de Simón, tener rápido su hijo. Entonces, eh, este es parte de la hacienda de lo que más le enseñó Nubis, fue hacer este tipo de planta, el almendrón. Y Isabel le encantaba esas ramas y siempre tenía esas ramas en la entrada de la casa y olía muy rico. Resulta que Isabel sale embarazada, pero a los 10 años, después de 10 años salió embarazada y tristemente el niño nace muerto y ese dolor le dio muy fuerte. Isabel se empezó a complicar, le faltó el aire y ella también muere ese momento. Simón se dedicó más a todas se encerró, llegó un momento que se encerró en esa casona que vimos allí y hubo un momento en que él estaba, solamente lo que le provocaba era escribir, 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 o sea, él escribía antes, pero se encerró en su mundo, ¿no? Hasta que llegó un momento que dijo, no, no, o sea, hay que hacer algo porque el señor Motis le había enseñado muchas cosas. Eh, Voy a seguir por aquí pasando. Un día él se va de viaje, ¿ok? El señor Simón prepara un viaje, pero antes de preparar el viaje, él agarró a Mateo déjame ponérmelo para atrás. Él agarró a Mateo y a Serafín y le encargó dos cosas. A Mateo, que Mateo y Simón normalmente caminaban mucho y Mateo le enseñaba, Simón le enseñaba mucho a Mateo mientras caminaba por la hacienda, le enseñaba, pero Mateo no hacía cambio, no cambiaba, simplemente escuchaba pero no cambiaba. Y Serafín también era parte del capataz, él no le gustaba estar reunidos, todo el tiempo quería estar trabajando y era así. Entonces él le encargó dos antes del viaje. Le encargó a Mateo y a Serafín dos tareas. A Serafín le encargó, le dijo que hiciera la mejor casa en la hacienda, que la construyera, que no se preocupara por cuánto dinero iba a gastar, que la hiciera con los mejores materiales, que buscara lo mejor y que cuando él viniera, que la quería ver. Y a Mateo le dijo, bueno, en la casona, tú sabes todo lo que yo tengo allí guardado, todos los recuerdos de mis viajes, todo lo que tengo, por favor, ordénamelo, organízamelo y guárdalo todo, que estén bien. Y destruye la casona porque ya está muy vieja para que nadie le caiga en estas paredes. 2 meses antes había llegado Rosario. Rosario, la hija de Antonia, había llegado a la hacienda, ¿ok? Este, y bueno, estaba Rosario allí, conociendo un poco a su tío Simón. Rosario ya había escuchado, en esos 2 meses había hablado un poco con su tío y bueno, ya le había tomado un poco de cariño, lo despidió y Mateo también fue y lo despidió y se fueron en una, eso se llama chalán, algo así, no me acuerdo el nombre, ¿ok? Era las vacaciones que hacía
se iba por el río y bueno, de allí iban a Cartagena y de allí se iba al Mar Caribe, pues. El viaje iba a ser bastante largo, como bien lejos. Ok. En en una de los paseos que caminaba Simón y Mateo, ok, Mateo se acordaba de todas las enseñanzas que él le daba. Se acordaba que bueno, una de esas de las enseñanzas que Simón, o sea, después que se había ido ya Simón de viaje, ya estaba de viaje, Mateo recordando todas las enseñanzas que Simón le daba. Y entre esas se acordaba de que Simón le había dicho que cada quien labraba su futuro y que para sacar provecho de la vida hay que confiar en los talentos que Dios nos ha dado y trabajar sin menguar el esfuerzo ni quejarse de lo mucho que deseamos bregar para conseguir lo que nos hemos propuesto. Simón era una persona que siempre estaba dándole consejos a Mateo y a Serafín también, pero Serafín no le gustaba escuchar. Entonces, también se acordaba que dijo que nadie elegía dónde nace, no escogemos dónde empezamos y no podemos culpar a nadie, pero sí el lugar en que terminamos. Eso lo recordaba Mateo antes de empezar a recoger todas lo que había en la casona. Recuerda que la casona era una parte vieja, había solamente un salón, dos cuartos, y en uno de los cuartos en donde Simón guardaba partes de sus libros, partes de las cosas de los viajes que hacía. Entonces, él empezó a guardar muy cuidadosamente todo, pero antes de irse, Simón también le dijo, todo lo que tú consigas, cartas, libros, lo que tú consigas allí, tienes todo el derecho de verlo y de leerlo. No tengas miedo, o sea, tienes mi permiso. Y entonces, él, bueno, empezó a ver que había muchas cosas entre esos libros, ¿ok? Eh, Déjame pasar por acá, ¿ok? Entre eso que él iba encontrando, encontró primero una, como un baúl de muchas recetas que Mutis, el científico, le había dado a Simón acerca de remedios caseros, de remedios que se hacen eh, ellos le llaman remedios caseros, con hierbas, ¿ok? Este, también también encontró unas cartas que Simón había escrito a Antonia, su hermana, pero que nunca se la había enviado. También encontró una gaceta de periódico y, en donde había esta parte de Antonio Nariño, que en aquel entonces Antonio Nariño había escrito esto, y como era el tiempo de peones, de esclavos, de todas esas cosas, o sea, no era muy bueno. Sin embargo, mandaron, la colonia española había mandado a que todo lo que había dicho Antonio Mariño, que lo cortaran, lo quemaran, y lo que encontraran, alguien con eso que podía ir preso. Y allí dijo Simón, wow, mira. Y sin embargo, Simón había escrito, siempre somos libres, porque Antonio Nariño dijo, los hombres nacen y permanecen libres, y esa libertad consiste en poder hacer todo aquello que no dañe a otros. Y bueno, eso lo tenía él en ese baúl, en sus cosas personales que guardaba. Y Simón había escrito allí, al lado de eso, dice, siempre somos libres. Bueno, también, allí también, eh, también había guardado había como un fogón, como
en donde él escribía, era como un escritorio, así como a la antigua, y entonces él dijo, quiero guardar esto todo completo. Entonces agarró a 3 de los empleados y movieron el escritorio. No era un escritorio, era como un fogón porque era en tiempos de 1700 y algo que hicieron esa casa. Entonces cuando la movieron, se dio cuenta que había un baúl abajo de ese escritorio lleno de muchas cartas. Y entonces esas cartas las había escrito Simón por 10 años esperando a su hijo. Y bueno, Simón sabía, bueno, después dice que Simón sabía que Mateo iba a conseguir todo y se iba a poner a leerlo. Entonces, Mateo se emocionó cuando vio todas esas cartas, ¿ok? Y bueno, tomó la decisión de hacer lo que él dijo. Empezó un diluvio muy grande de lluvia, entonces él no pudo hacer la demolición de la casona y entonces se dedicó a leer las cartas. Por el otro lado, Serafín, bueno, ya empezó a decidir dónde construir la casa. Entonces, Serafín escogió el lugar que más le pareció, o sea, que a él le pareció que no era ningún lugar bonito para empezar a construir la casa, y sin embargo, Mateo le dijo, Serafín, si Simón le dijo que por qué que hiciera la mejor casa, porque escoges este lugar que es tan feo. Y entonces él dijo, no, eso lo escojo yo decido, déjame que esté mi parte. Mateo lo dejó, ¿ok? Y Simón empezó a leer sus cartas. En la primera carta que agarró era una carta que hablaba de la semilla de grandeza. Todas las cartas que escribía empezaba querido hijo y terminaba tu padre, ¿ok? Ahí se dio cuenta Mateo, o sea, todo el dolor que pasaba, que pasó Simón, esperando a su hijo, y el momento de nace muerto. Sin embargo, bueno, él escribió estas cartas porque en ese tiempo no había mucha seguridad y él quería que su hijo conociera todo lo que él había aprendido. Entonces, primera carta que vio fue una que decía semilla de grandeza. Y entonces decía, querido, todos tenemos la capacidad para cambiar el mundo. Lo único que necesitamos es contar con algo en que creemos, tanto que estemos dispuestos a jugarnos la vida por ello. No creo que cambie el mundo, es algo demasiado grande para una sola persona. Es sorprendente ver el cambio del que empieza a cambiar su propio mundo. Por supuesto que la carta es más larga, yo la resumí. No permitas que nadie, ni yo mismo, te meta en la cabeza que hay algo en lo que no tienes derecho a que esté fuera de tu alcance. Hijo mío, quiero que mantengas siempre presente que por pequeño que creas ser, en ti ha sido depositado un honor y una responsabilidad que nadie posee, la capacidad de aliviar las cargas de otro ser humano, de proveer tu amor y mostrarle con tu ejemplo que él también es importante. Hay uso de esta gran oportunidad, haz uso de esta gran oportunidad y verás que lograrás grandes cosas. Mateo se deleitaba leyendo todas las cartas. Y bueno, y se acordaba de historias, pues historias se acordó, en la carta también recordó una historia de Marcelo, que le escribió ahí mismo en la carta, la historia de Marcelo, que él fue un niño, perdón, eso lo escribió en la otra carta. Siguió leyendo la otra carta. Mateo podía pasar horas y horas leyendo cartas, aprendiendo, disfrutaba, ¿ok? Entonces, esta carta también, querido hijo, y en esta carta, bueno, habla que los humanos somos el fruto de nuestros pensamientos, que las ideas llegan a nuestras mentes son como semillas que nos fortalecen o nos debilitan. Esta sola idea sería la fuente nueva de riqueza.
eran muchas cartas que Simón escribió a su hijo haciéndole enseñanza. También le cuenta la historia de Marcelino, que fue un joven que era que cuando joven era muy atrevido, pero a partir de los años la rutina lo fue envolviéndolo siempre en lo mismo. Y bueno, y que una vez llegó al pueblo un viejo, un sabio, y le dijo, ¿por qué ustedes todo el tiempo vienen aquí a vender siempre lo mismo y solamente sacar lo del día a día, lo que necesitan para la semana, lo que necesitan para el día? Ustedes no pueden trabajar por algo más para crecer. Y entonces todo el mundo le dice, ¿pero cómo? Entonces dice, bueno, esos que tú tienes adentro son semillas de grandeza que tú tienes adentro. Entonces, este, Marcelino se acordó cuando era niño que él tenía ese espíritu de semilla de grandeza. Entonces, la gente le decía, se burlaban de él y le dice, bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué necesitas tú para que tu trabajo se multiplique y generes más? Y entonces mucha gente le empezó a decir que si responsabilidad, que si honestidad, que si... Entonces le empezaron a decir actitudes y la gente le dijo, bueno, todos tienen esas actitudes por dentro. Y todo el mundo, no. Y le dice, bueno, vamos a hacer un juego. Levanta la mano si tú crees que no tienes responsabilidad. Y nadie levantaba la mano. Todo el mundo sabía que tenían responsabilidad, que tenían semillas de grandezas adentro. Y dice, bueno, germínala. Entonces, allí Marcelo hizo el chip y volvió a empezar a encaminar. Esa historia es muy linda, o sea, está súper resumida en el libro. Y terminaba esta parte, ahora tú también lo sabes, hijos míos, nunca olvides que tú tienes también semilla de grandeza. Le contaba muchas historias en la, en la, perdón, le contaba muchas historias. Entre esas también le contó la de un señor, un señor que ya era anciano y cuando lo vio en el camino, saliendo en el camino, Mateo y Simón le enseñó que había un señor anciano que le dijo, Simón, no me acuerdo el nombre, Serafín, creo que no me acuerdo el nombre, al anciano le dijo, qué estás haciendo? No, sembrando dátiles. Y le dice Simón, pero tú no te das cuenta que el dátil empieza a nacer dentro de 2 años, dentro de 20 años. Tú no vas a llegar a recoger esos frutos. Y entonces Simón le dijo, perdón, el anciano le dijo, yo he comido dátil todos estos años y yo no sé quién lo ha sembrado. Alguien sembró por mí y yo he aprovechado. Ahora me toca a mí sembrar y alguien va a aprovechar. Entonces Simón le dijo, wow, eso es grandioso. Te doy unas monedas por esa gran sabiduría. Y el anciano le dijo, ¿te das cuenta, Simón, que no ha terminado de dar fruto mi planta y ya he agarrado estas monedas por, sin haber, por simplemente por darte un pensamiento? Y entonces Simón le dijo a Mateo, Mateo, vamos, porque este señor tiene mucha sabiduría y bueno, me va a quitar todo el dinero. Y eso es lo que le enseñaba, así le enseñaba Simón todo el tiempo en el camino a Mateo. Esta historia se la estaba contando a Antonia. Acuérdense que perdón, a Rosario. A Rosario era la hija de Antonia, la hermana mayor de Simón. Y entonces Simón le dijo a Antonia todo lo que su tío hacía con él, le contaba lo que aprendía. Y él dijo, si lo que uno aprende solo le aprovecha a uno y no le sirve a los demás, entonces ¿de qué vale? Entonces Rosario le dijo, así como la mata de dátiles solo tiene la seguridad de que logrará comérselo. Le hizo un comentario y Mateo le dijo, ve, Antonia, ya estás pensando como tu tío.
porque Antonia había venido con unos sentimientos muy duros porque su mamá le había sembrado mucho rencor porque lo que había vivido la mamá en la hacienda. Entonces, otra de las cartas que le escribió, estoy, estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible. Ok, otra de las cartas que le escribió, mm, es, él decía que toda acción crea su propia recompensa. Hay una causa y un efecto. Y esa es una carta que escribió de causa y efecto. Y bueno, por el tiempo voy a estar resumiendo. Ahí le voy a dejar esa para que la tengan, para que la vayan leyendo. ¿Ok? Mm, esta es prácticamente que la gente recibe eh, lo que cosecha, lo que va sembrando es lo que cosecha. Entonces, este, esta parte es cuando Simón fue a buscar a Mateo, porque Mateo era, Simón fue su padrino. Mateo vivía, los padres eran muy pobres y siempre tuve esa mentalidad de pobreza, o sea, no tenía una mentalidad de pensar en grande, por supuesto. Y Simón lo fue educando y lo fue amoldando. Entonces, un día, Simón fue y le dijo al papá que, bueno, que él quería que Simón se fuera, que Mateo se fuera a trabajar en la hacienda. Y apenas llegó a la hacienda, Simón le dijo, eh, ¿qué piensas de ti mismo? Y entonces él dijo, yo vine aquí no a cambiar lo que yo pienso de mí mismo. Y por eso Simón dijo, este va a querer aprender. Sin embargo, en los 10 años que él iba enseñando, él no cambiaba. Él vino a cambiar cuando empezó a leer las cartas, a analizarlas y a educarse bien. ¿Ok? Y entonces en esta parte, eh, Mateo le dice, quiere decir que el solo hecho de creer que ganaremos es suficiente para alcanzar el éxito. Y Simón le dijo, no, para triunfar no solamente necesitas tener ese anhelo, ese deseo, tienes que pagar un precio. Y Mateo es que entonces le contaba esa parte, ¿no? Yo resumiendo más de lo que había resumido. Ok, otra carta que leyó Mateo fue la de pensar en grande. este, Le contó en la carta, Simón le contaba a su hijo del cuento de los peces pequeños, de una vez que visitó a su hermano Artemio. Artemio vivía en cerca de la playa porque él le gustaba el mar y era medio bohemio, o sea que él no le gustaba la hacienda. Entonces él se daba cuenta que Artemio era, su hermano menor era o sea, estaba en su mundo, pues. Sin embargo, una vez que lo visitó, se dio cuenta cerca que había un señor que se veía que tenía mucha hambre y estaba pescando, pero había puesto unas piedras y una cacerola pequeña. Y entonces él cuando atrapaba los peces grandes, los botaba y cuando agarraba los peces pequeños, ahí era que se los cocinaba. Y él dijo, pero bueno, ¿qué pasa? Entonces él dijo, nada, fue hasta allá y le dijo, ¿por qué tú botas los peces grandes? Yo veo que tú tienes hambre. Y dice, no, es que la cacerola mía es muy pequeña para los peces grandes. Y entonces ese cuento se lo echa ahí en esta carta y le dice, es la manera de pensar, o sea, cómo la gente piensa pequeño. Y bueno, siempre le escribía mensajes a su hijo de, de que siempre tenga la actitud de pensar en sueños grandes, que nosotros tenemos la capacidad de que Dios nos dio la capacidad y los talentos para hacerlo. ¿Ok? También le echó el cuento le echó el cuento de un esclavo porque leyó una carta también de que no te mantengas en esclavitud, la carta de esclavo de nuestras creencias. Había una carta que se llamaba Los clavos de nuestra creencia y contó la historia
de que había un esclavo que llegó en ese tiempo y él tenía su huerto, o sea, él iba como esclavo a hacer todo lo que tenía que hacer, pero él al final iba y él tenía su siembra, este esclavo tenía su siembra. Y todos los demás esclavos le decían, pero ¿cómo? ¿Tú no ves que trabajamos 18 o 20 horas, que nos maltratan y en vez de venir tú a dormir, tú vienes a cuidar tu siembra? Y entonces uno de ellos, descansando, le dijo, ¿qué hace? ¿Acaso quieres acabar con tu vida? Y él le dijo, hoy he trabajado 18 horas para un personal construyendo con mi sudor su beneficio, no el mío, rompiéndome el lomo bajo las órdenes de alguien. No, él no le importa si vivo o si muero, a él no le importa mi familia, no le importa nada. Ahora yo tomo mi tiempo para construir algo para mí. ¿Okay? Y eso era lo que hacía. Por eso le escribía a ese hijo, que no seamos esclavos no seamos esclavos de nuestras creencias, que no seamos ladrones de nuestros sueños, que no permita que nadie nos robe esto. A ver cómo vamos con el tiempo. Ay, Dios mío. Ok. Esta es otra carta estas son cartas y cartas que Mateo leía en el baúl, ¿ok? Eh, Esta es otra carta, si vas a tener miedo, ok, esta carta eh, es, es una carta que prácticamente la leyó y se fue. Ya ella, por cierto, no le había contado esta parte, ya las cartas, ya Antonia, perdón, la hija Rosario, ya se había hecho muy amiga de Mateo y ya compartían, ya Mateo la involucraba en las cartas, le decía, ven a leer esto, y ya Rosario ya estaba conociendo más a su tío. Y por supuesto, ella se daba cuenta que en la hacienda no se hablaba de su mamá, se hablaba de Isabel, más no de su mamá. Y, y entonces ella no entendía por qué. Sin embargo, cuando antes de que la mamá la mandara a la hacienda a reclamar su herencia, le dijo, la mamá la trataba muy mal. Él se había casado con un hombre borracho, un hombre que la llevó mala vida, y bueno, la mamá le decía, ¿para qué lees? ¿Para qué estudias? O sea, ¿para qué te pongas a leer, aprender a leer y escribir? Si las mujeres lo que van a servir es para cocinar, no te pongas a nada. O sea, la mamá siempre dándole lo que ella vivió y de lo que ella, eh, y entonces siempre le habló mal de tanto del abuelo como del tío, por supuesto. Y bueno, por eso Rosario, viendo las cartas, escuchando las cartas, ella decía, mi tío no puede ser así. O sea, empezó a querer a su tío. ¿Ok? Cuando encontró esta carta, Mateo fue a la casa, al cuarto de Rosario para que Rosario la viera. Y, y bueno, era la carta porque ella había escuchado en una conversación que había tenido con su tío que, que el miedo tanto de su tío como de la mamá para encontrarse. Entonces había una carta de si vas a tener miedo a algo que sea al temor eh, de, lo, de no hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué se me hizo? Ok. Entonces en esta casa dice, recuerda Rosario que nada hay que temer tanto como el miedo mismo. Fue lo que le dijo Simón a Rosario en una de esas conversaciones antes del viaje. Y ella se acordó que su mamá, tanto por miedo como por orgullo, nunca regresó a la hacienda y por todo lo que pasaba. Pero leyendo la carta, perdón, leyendo la carta leyendo las cartas de su tío, se había dado cuenta de que su tío era otra persona. Ok, por supuesto que Serafín, el otro capataz, bueno, ya había construido la casa, había buscado el peor albañil, se había ido a buscar
los peores materiales para construir la casa. Él quería era hacerlo rápido. A él no, sin embargo, a pesar de que Mateo le decía, Simón te dijo que hiciera la mejor casa. No, él estaba buscando lo más rápido, que no le quitara mucho, o sea, que no le eh, que no se volviera loco con esa casa, o sea, los peores materiales, todo. Entonces, bueno, él construyó su casa, él construyó una casa porque él creía, eh, Serafín creía que ahí quien iba a ir a vivir era Artemio, el hermano menor. Entonces, como él sabía que Artemio era antipaga, él construyó la casa así, no pensando en lo que le había dicho Mateo, que lo hiciera, que hiciera buena la casa. Total, regresó Simón del viaje casi un año después. eh, Se dio cuenta por el recibimiento de Simón y de Rosario. eh, eh, Ese recibimiento, Rosario mandó a hacer una cena espectacular. Eh, Mateo estaba súper emocionado. Se dio cuenta que de una vez que habían leído las cartas, que habían leído todo, que habían visto todo, que habían aprendido y que habían cambiado, porque tenían otro semblante, porque tenían otra forma de pensar. Y bueno, cuando vio a, a Serafín, el otro capataz, también se había dado cuenta que lo que él temía, pues, es más de mundo. ¿Estás conforme con la casa que tú hiciste? Y bueno, Serafín con la cara de angustia dijo, seguro que Mateo le dijo. Entonces él no, o sea, él dijo, claro que estoy conforme, que estoy, o sea, él dijo, no, sí, yo estoy bien, yo la hice bien, le dijo. Y entonces Simón le dijo, qué bueno que le hiciste a tu gusto, porque ese es el regalo que te tengo, ese regalo inesperado que te tengo para ti y para que vivas tú y tu familia. Y allí, bueno, se dio cuenta, se pensó en todas las cosas malas que había dicho, que había hecho y los materiales malos que había hecho y dijo, bueno, esto es lo que le correspondió, pues, por lo que se mereció por su trabajo. Ok, ya terminando, si me dio a tiempo, ok, ya a los 62 años llegó, perdón, a los 62 años llegó Simón del viaje. Sin embargo, pasaron mucho tiempo, muchos hicieron por supuesto, convivieron. Mateo, bueno, quien cuenta toda la historia de, de la novela es el hijo de Mateo que está en Europa paseando, que se había encontrado, o sea, se hizo también rico, por supuesto. Le enseñó muchas cosas a su hijo, Mateo, y él es el que está contando. Este, eh, el libro es espectacular, se lo recomiendo. Me salté muchas cosas, muchos detalles que son muy buenos. Sin embargo, traté de darle todas las enseñanzas que es, captar todas las enseñanzas. Me faltó muchísimo, por supuesto, pero bueno. Ya en el lecho de muerte, casi 21 años, se enferma Simón, este es Mateo, está más viejo, y se enferma Simón, perdón, sí, se enferma Simón, y todos estaban como tratando de que no escuchara, que tuviera silencio, que tal, y entonces Mateo entra y le dice, ¿por qué murmuran? ¿Por qué murmura Mateo? Dice, entonces le dijo, Mateo, estoy a punto de embarcar en el más enigmático e intrigante de todos los viajes, ¿ok? Mutice, científico, le había enseñado la parte espiritual también. Y entonces dice, solo mueren quien se marcha de este mundo sin dejar huellas, le dijo. Dice, y le dijo, ya en sus últimos, porque ya el doctor le había dicho que había que pasarlo para otra parte, tal, pero ya tenía 82 años, ya no le daba chance, entonces ya estaba, ya va a morir. Dice, la única manera de darle inmortalidad al alma
era sembrando amor y sabiduría en el corazón y en la mente de nuestros semejantes. Ya Mateo había aceptado a Jesús en sus vidas, y eso es lo más bonito. Así que bueno, es una historia bellísima. Ya terminé y bueno, la verdad que